El magnate pidió a su hija que eligiera una madre entre las damas de sociedad, pero ella se acercó a la empleada. Todos esperaban que la pequeña Sofía eligiera a la más adinerada o a la más distinguida. Pero cuando le tomó la mano a la empleada, un silencio abrumador se apoderó de la sala. Apoya el canal con tu like y comentario, y vamos con nuestra historia. El silencio que cayó sobre el elegante jardín de la mansión Vega fue total. Las copas de cristal en las manos de los invitados parecieron detenerse en el aire. Las conversaciones sofisticadas se detuvieron, e incluso el cuarteto de cuerdas contratado para la tarde vaciló un instante antes de continuar con una melodía discreta de fondo. Alejandro Vega, con su traje de lino de diseño, miraba a su hija de 6 años, como si acabara de hablar en un idioma desconocido. Sus cejas pobladas se fruncieron levemente, la única señal de desconcierto que se permitía en público. «¿Qué has dicho, Sofía?», preguntó, manteniendo la voz baja, perfectamente modulada, a pesar de la tormenta en su interior. Sofía, con su vestido de verano y una cinta de seda en el pelo que ella misma había elegido, sostuvo la mirada de su padre con la convicción propia de los niños que aún no han aprendido a temer las convenciones sociales. «Quiero a Isabel como mi amiga especial», repitió, su voz infantil resonando con una claridad desconcertante en el jardín. «Dijiste que podía elegir, papá». Alejandro sintió el peso de las miradas de sus invitados. Estaban todos allí. Arquitectos de su firma, inversores internacionales, viejos amigos de la universidad y, por supuesto, las 4 mujeres cuidadosamente seleccionadas que le había presentado a Sofía en los últimos meses. Mujeres cultas, educadas en las mejores escuelas del mundo, tan refinadas como las esculturas que adornaban su propiedad. Ninguna de ellas era Isabel Torres. «Cariño», intentó Alejandro, arrodillándose a la altura de su hija, consciente de cada par de ojos fijos en ellos. «Isabel trabaja para nosotros, ¿recuerdas? Ella nos ayuda en casa». Sofía arrugó la nariz, confundida por una explicación que para ella no aclaraba nada. «Pero preguntaste a cuál de las señoras que vienen a casa quería más, y yo quiero más a Isabel». Desde algún lugar del jardín, una risa contenida se escapó, rápidamente sofocada. Alejandro respiró hondo, manteniendo una sonrisa ensayada, mientras su mente calculaba velozmente cómo minimizar el daño. Claramente, había sido un error involucrar a Pinto Sintom, Sofía en esa fase final de su proceso de selección. Pensó que sería un gesto hermoso, casi de película, el padre viudo consultando a su hija sobre su futura madrastra. No imaginó que la respuesta sería tan impredecible. «Señor Vega», la voz de Valentina Morales, heredera de un imperio textil y una de las candidatas, cortó el silencio con estudiada elegancia. «Los niños son tan encantadores en su sinceridad. ¿No es así?». Se acercó, su vestido de seda ondeando suavemente sobre el césped, perfectamente cortado. Sofía claramente le tiene cariño a su niñera, lo cual es comprensible. «Isabel no es mi niñera», corrigió Sofía con la impaciencia de quien explica algo obvio. «Ella cuida las plantas y me ayuda con mis dibujos, pero también sabe el nombre de todas las estrellas y cómo hacer que las mariquitas se suban a tu dedo», añadió, refiriéndose a su niñera oficial, que se había tomado la tarde libre. «Y no usa ese perfume que me hace estornudar». Alejandro observó el rostro de Valentina endurecerse por una fracción de segundo, tiempo suficiente para notar que el perfume que Sofía acababa de criticar era precisamente el que la dama de sociedad usaba, probablemente una fragancia de nicho importada de París. «Suficiente, Sofía», dijo, intentando cerrar la embarazosa situación. «¿Por qué no vas con Clara a la cocina a buscar un poco de esa limonada de fresa que te gusta?» Clara, la gobernanta, apareció prontamente al lado de Sofía, como si solo esperara la señal para rescatar a su patrón. «Venga, señorita Sofía».
Clara le tendió la mano, que la niña aceptó a regañadientes. «Pero papá, dijiste...» «Hablaremos de esto más tarde, cariño», interrumpió Alejandro, más firme esta vez. Mientras Sofía era conducida fuera del jardín, Alejandro se irguió, recalibrando su sonrisa profesional. Tendría mucho que explicar, pero las explicaciones eran parte de su trabajo diario como fundador de una de las firmas de arquitectura más prestigiosas del continente. Lidiar con crisis mucho mayores era su rutina. «Les pido disculpas por el inesperado interludio», dijo a sus invitados con un calculado toque de autodesprecio. «Los niños tienen una visión única del mundo, ¿no es así?» Las risas educadas llenaron el jardín, aliviando momentáneamente la tensión. Alejandro hizo una seña al camarero, quien inmediatamente comenzó a circular, rellenando las copas. La orquesta aumentó ligeramente el volumen y las conversaciones se reanudaron. Lejos de la fiesta principal, en el Nindo Centros, invernadero de la mansión de 2000 metros, Isabel Torres organizaba metódicamente las herramientas de jardinería. No era su tarea principal. Normalmente se ocupaba de la limpieza de las áreas comunes y el cuidado de la biblioteca. Pero el jardinero principal estaba sobrecargado con el evento de esa tarde, e Isabel siempre había sido del tipo que notaba dónde podía ayudar sin que se lo pidieran. A sus 26 años, Isabel llevaba en su figura delgada las marcas de una vida de esfuerzo constante. Aunque cuidadas, mostraban sutiles callosidades. El cabello castaño, siempre recogido en una trenza durante el trabajo, tenía algunos reflejos prematuramente dorados por el sol. Bajo el sencillo uniforme azul marino, exigencia del señor Vega, quien insistía en que todos los empleados representaran adecuadamente el estándar de la casa. Sus hombros mantenían una postura naturalmente erguida, fruto no de clases de protocolo, sino de años ayudando en el negocio familiar de su pueblo. Estaba limpiando unas macetas de terracota cuando oyó abrirse la puerta del invernadero. Se giró, esperando ver a uno de los empleados del catering, pero se encontró con Clara, la gobernanta, sosteniendo la mano de Sofía. «Ah, Isabel, qué bueno que estás aquí», dijo Clara con una sonrisa tensa. «La señorita Sofía quiere enseñarte un dibujo. ¿Podrías verlo, por favor? Necesito volver para ayudar con los invitados». Antes de que Isabel pudiera responder, Clara ya se había ido, dejándola sola con la hija del patrón. «Hola, Isa», dijo Sofía usando el apodo que solo ella utilizaba. Los ojos de la niña brillaban de una manera que Isabel conocía bien. Una mezcla de travesura y secreto. «Hola, pequeña». Isabel sonrió, dejando las macetas y limpiándose las manos rápidamente en su delantal. «Así que tienes un dibujo para mí, ¿eh?» «Sí. Papá me mandó a la cocina porque le dije que te quiero a ti como mi amiga especial», soltó Sofía mientras se sentaba en un banco de madera. Isabel se quedó helada, la mano extendida hacia el bloc de dibujo que la niña le ofrecía. «¿Tú qué?» Sofía balanceó las piernas, observando a Isabel con la tranquilidad de quien no comprende la magnitud de lo que acaba de decir. Papá preguntó, «¿Cuál de las señoras elegantes que cenan aquí me gustaría para ser mi nueva amiga de la familia? Y yo le dije que te quiero a ti». Inclinó la cabeza, confundida por la expresión de Isabel. «¿No quieres ser mi amiga?» Un calor subió por el cuello de Isabel, mientras una mezcla de emociones la invadía, pánico, vergüenza y algo más complejo que no quería admitir. Por un instante imaginó la escena en el jardín. Alejandro Vega, el hombre cuyos trajes costaban más que su salario de 6 meses, escuchando a su hija anunciar que prefería a la empleada antes que a las damas de sociedad cuidadosamente seleccionadas. «Sofía, cariño». Isabel encontró su voz, tratando de mantener un tono ligero. «Eso no es algo que se pueda elegir así. Tu padre está buscando a alguien muy especial para formar parte de vuestra familia. Yo solo trabajo aquí».
Pero tú eres especial, insistió Sofía con la lógica implacable de los niños. Tú no miras el móvil cuando estás conmigo y sabes dibujar caballos que parecen de verdad y no finges que te gustan mis esculturas de plastilina. Isabel sintió algo oprimírsele en el pecho. Era verdad. Realmente prestaba atención cuando Sofía hablaba. Realmente se esforzaba por enseñarle técnicas de dibujo. Realmente admiraba las abstractas esculturas que la niña producía, no porque fuera su trabajo, sino porque así era ella. Gracias, pequeña, logró decir, tomando el dibujo que Sofía le extendía. Esto es muy amable, pero hay muchos tipos diferentes de especial, ¿entiendes? Tu padre necesita a alguien que... Se detuvo, sin saber cómo explicarle a una niña de 6 años conceptos como clase social, dinero y estatus. Que sea rica como él, completó Sofía, tomando una hoja de una planta cercana, ignorando las advertencias previas de Isabel sobre no tocar las orquídeas. Isabel casi se atragantó. Los niños eran mucho más perceptivos de lo que los adultos querían creer. No es exactamente eso, intentó explicar. Es más sobre mundos diferentes. Tu padre y yo vivimos en mundos muy diferentes. Pero estás en el mismo mundo que yo, argumentó Sofía mirándola fijamente. Estás aquí. Antes de que Isabel pudiera elaborar una respuesta adecuada, la puerta del invernadero se abrió de nuevo. Esta vez era el propio Alejandro Vega quien entraba, su expresión ilegible. Sofía, dijo en un tono neutro, ve con Clara a prepararte para la cena, por favor. Ya casi es la hora. Sofía miró de su padre a Isabel, claramente reacia, pero algo en la expresión de Alejandro la hizo deslizarse del banco sin protestar. Buenas noches, papá. Buenas noches, Isa. Buenas noches, pequeña, respondió Isabel, sintiéndose inexplicablemente vulnerable, mientras veía a Sofía salir del invernadero. Cuando la puerta se cerró, el silencio entre patrón y empleada se volvió casi palpable. Por primera vez en el año que llevaba trabajando en esa casa, Isabel se sintió verdaderamente visible para Alejandro Vega. No era una sensación cómoda. «Señor Vega», comenzó, decidida a tomar la iniciativa y aclarar el malentendido. «Siento mucho lo que ha pasado. Yo nunca animaría a Sofía a... ¿Desde cuándo le enseñas a dibujar caballos?». La pregunta la tomó por sorpresa. No había acusación en su voz, solo una curiosidad genuina, como si estuviera tratando de resolver un enigma. «Unos meses, señor», respondió Isabel con honestidad. «Empezó cuando la señorita Clara tuvo que salir antes por una emergencia familiar. Sofía me pidió y... dudó. Me gusta el arte. Siempre se me ha dado bien». Alejandro la estudió por un momento, sus ojos grises, penetrantes, bajo las cejas pobladas. Isabel resistió el impulso de alisar su uniforme o tocarse la trenza, decidida a mantener la dignidad, aunque se sintiera completamente expuesta bajo esa mirada evaluadora. «Mis disculpas por la situación incómoda», dijo él finalmente. «Sofía tiene una imaginación muy activa. Mañana hablaré con ella para aclarar mejor la situación». Isabel asintió, aliviada porque él pareciera comprensivo, pero sintiendo también una punzada de algo que prefirió no nombrar. «Claro, señor, yo también puedo hablar con ella. Si usted lo cree apropiado, no será necesario». Su tono era definitivo. «Es mejor que mantengamos los límites claros de ahora en adelante». Se giró para salir, pero se detuvo en la puerta como si recordara algo. «Los invitados comenzarán a retirarse pronto. Asegúrese de que el vestíbulo esté impecable». «Sí, señor», respondió Isabel automáticamente. Cuando la puerta se cerró tras él, Isabel soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus ojos cayeron sobre las macetas de terracota a medio limpiar. «Mundos diferentes», pensó. Él ni siquiera necesitaba decirlo. Estaba escrito en cada centímetro de aquella mansión, en cada gesto y palabra intercambiados.
mundos tan diferentes que la idea de un puente entre ellos parecía absurda, imposible. Y sin embargo, por un breve momento en la mente de una niña de 6 años, el puente no solo parecía posible, sino obvio, incluso natural. Isabel sacudió la cabeza, apartando el pensamiento. Tenía trabajo que hacer, responsabilidades que cumplir, una familia que dependía de ella, a kilómetros de distancia. No había espacio para ensoñaciones, y mucho menos para las que involucraban a Alejandro Vega y su vida de revista de arquitectura. Más tarde, mientras pulía el suelo de mármol del vestíbulo, podía oír las despedidas elegantes, los agradecimientos efusivos, las invitaciones a otros eventos exclusivos. El mundo al que no pertenecía y nunca pertenecería, separado del suyo solo por una fina pared de cristal y tradición. No tenía cómo saber, mientras recogía con cuidado un pañuelo de seda que alguien había dejado caer, que las palabras inocentes de Sofía habían plantado una pequeña semilla en la mente de Alejandro Vega, una semilla que contra todo pronóstico comenzaría a germinar esa misma noche. Alejandro no podía dormir. Tras horas dando vueltas en su cama de tamaño imperial, finalmente se rindió al insomnio y se dirigió a su estudio en la planta baja de la mansión. El reloj digital marcaba las 3:17 de la mañana cuando se sirvió un vaso de agua con gas. El whisky ya no era una opción. Necesitaba claridad. Sentado en su sillón de diseño, contemplaba la ciudad a través de los ventanales del suelo al techo. Ciudad de México de noche era un tapiz de luces, un testimonio del poder y la ambición humana, cualidades que él entendía perfectamente. Lo que no comprendía era a su propia hija. Quiero a Isabel como mi amiga especial. Las palabras de Sofía resonaban en su mente con una persistencia irritante. Durante el resto de la tarde había gestionado la situación con la habilidad diplomática perfeccionada en décadas de negociaciones de alto riesgo. Risas educadas, bromas ligeras sobre la imprevisibilidad de los niños. Atención redoblada a las 4 candidatas para compensar el malestar. Funcionó, por supuesto. Siempre funcionaba. Alejandro Vega sabía cómo controlar ambientes sociales, al igual que sabía controlar juntas directivas y equipos de diseño, pero no podía controlar los pensamientos de su hija de 6 años, ni los suyos propios, aparentemente. Porque en lugar de concentrarse en las cualidades de Valentina Morales o de cualquiera de las otras mujeres sofisticadas que había recibido en su casa, su mente divagaba repetidamente hacia una figura que nunca debería haber entrado en sus cálculos. Isabel Torres, la empleada. «¡Ridículo!», murmuró para sí mismo, bebiendo un sorbo de agua. Apenas la notaba en el día a día. Era solo una empleada más entre la docena que mantenía para el funcionamiento de la mansión. Una presencia con uniforme azul que se movía discretamente por las estancias, garantizando que todo estuviera impecable. Entonces, ¿por qué ahora no podía dejar de visualizarla en el invernadero con aquellos ojos color miel ligeramente abiertos cuando él entró? Había algo en esa mirada. No el temor servil que detectaba en algunos empleados, ni la deferencia calculada de otros. Era una dignidad tranquila, una presencia de ánimo que no se intimidaba. «Estás idealizando a una empleada por una frase tonta de tu hija», se dijo a sí mismo, irritado con el rumbo de sus pensamientos. Alejandro se levantó bruscamente y caminó hacia su mesa de trabajo, donde su portátil permanecía abierto. Quizás trabajar lo distraería de estas divagaciones absurdas. Tenía una propuesta para un nuevo museo en Dubái que necesitaba revisar. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. En su lugar, abrió el sistema de seguridad de la casa. La mansión poseía cámaras en prácticamente todos los ambientes, monitoreadas 24 horas por una empresa externa. Como propietario, Alejandro rara vez accedía a las imágenes.
confiando en los informes periódicos del jefe de seguridad. Pero ahora, por un impulso que no quiso examinar demasiado de cerca, buscó las grabaciones de la sala de juegos de Sofía de las últimas semanas. No tardó en encontrar lo que inconscientemente buscaba. Allí estaba Isabel, sentada en el suelo con Sofía, la postura erguida incluso en ese momento informal. No había sonido en las grabaciones, pero era evidente que le estaba enseñando algo. Sus manos se movían con expresividad, su rostro se iluminaba con diferentes expresiones, provocando risas en Sofía. En una de las tardes, su hija parecía especialmente agitada. Isabel se sentó más cerca, pasando la mano suavemente por el cabello de la niña. No había nada extraordinario en el gesto en sí. Cualquier niñera competente haría lo mismo, pero había algo en la expresión de Isabel, una suavidad mezclada con una preocupación genuina que hizo que Alejandro sintiera una punzada en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que él mismo se había sentado en el suelo a dibujar con su hija? ¿Cuándo le había enseñado el nombre de las estrellas o simplemente le había preguntado cómo había sido su día sin mirar simultáneamente el móvil o pensar en la próxima reunión? La respuesta era perturbadora. Desde la muerte de Elena, 3 años atrás, había externalizado no solo la administración de la casa, sino también gran parte de la crianza de su única hija. Por mucho que amara a Sofía y la amaba profundamente, su forma de demostrar ese amor era a través de la eficiencia y la provisión, contratando a los mejores profesionales, garantizando la mejor educación, proporcionando una seguridad y un confort inigualables. Era por eso, al fin y al cabo, que había iniciado todo este proceso de seleccionar una nueva esposa. Sofía necesitaba una madre, y él, racionalmente, buscaba a la candidata ideal para completar su familia. Pero por primera vez, confrontado con las imágenes silenciosas de Isabel cuidando genuinamente de su hija, Alejandro se cuestionó si su enfoque metódico no había perdido algo esencial por el camino. Un sonido en el pasillo lo sacó de sus pensamientos. Rápidamente cerró el sistema de seguridad y fingió trabajar en el portátil. Segundos después, la puerta de su estudio se abrió lentamente. «Papá», la voz soñolienta de Sofía vino de la entrada. «¿Estás trabajando otra vez?» Alejandro giró la silla, sorprendido. «Sofía, ¿qué haces despierta? Son casi las 4 de la mañana». La niña, en su pijama de estrellas, cruzó el estudio, arrastrando su conejo de peluche por el suelo. «Tuve un sueño feo», explicó, frotándose los ojos. «Fui a tu cuarto, pero no estabas». Alejandro sintió otra punzada de culpa. Extendió los brazos, y Sofía inmediatamente se subió a su regazo, acurrucándose contra su pecho, como hacía cuando era más pequeña. «¿Qué tipo de sueño feo?», preguntó, acariciando el cabello de su hija. «¿Que mandabas a Isa lejos y yo me quedaba sola?» Alejandro se quedó inmóvil por un instante. Era increíble cómo la mente parecía sintonizada exactamente con sus pensamientos más perturbadores. «Fue solo un sueño, cariño», aseguró. «Nadie se va a quedar solo. ¿Prometes que no vas a mandar a Isa lejos?» La pregunta era inocente, pero cargada de complejidad para Alejandro. Ponderó cuidadosamente su respuesta. «Isabel trabaja para nosotros, Sofía. Se queda mientras haga un buen trabajo, como todos los empleados». Sofía se apartó un poco para mirarlo. Sus ojos, tan parecidos a los de su madre, de repente, muy serios. «¿Te enfadaste porque dije que la quiero de amiga?» Alejandro suspiró. Era una conversación que debían tener, pero no esperaba tenerla en medio de la madrugada. «No me enfadé, cariño, solo me sorprendió. Entiendes que Isabel trabaja en nuestra casa, ¿verdad? No es parte de la familia. ¿Por qué no?» La pregunta tan simple lo tomó por sorpresa. «¿Por qué?» Alejandro vaciló, buscando palabras que una niña pudiera entender. «Existen diferentes tipos de relaciones, hija. Las personas
que trabajan para nosotros son empleados. La familia es diferente. Pero Isa me cuida mejor que la tía Mónica, y ella es de la familia, argumentó Sofía, refiriéndose a la hermana de Alejandro, que rara vez visitaba a su sobrina. Alejandro respiró hondo, reconociendo la trampa lógica en la que estaba entrando. Es complicado, Sofía. Cuando seas mayor, lo entenderás mejor. La respuesta claramente no satisfizo a Sofía, pero estaba demasiado cansada para insistir. Bostezó y se acomodó de nuevo contra el pecho de su padre. ¿Puedo dormir contigo hoy? Claro, princesa, respondió Alejandro, aliviado por el cambio de tema. Vamos. Llevando a su hija, apagó el portátil y las luces del estudio. Mientras subía las escaleras hacia el dormitorio principal, sentía el peso ligero de Sofía, ya dormida de nuevo en sus brazos, tan pequeña, tan confiada en que su padre resolvía todos los problemas. Si ella supiera lo perdido que se sentía a veces. En la habitación, acostó a Sofía con cuidado en su cama y se acomodó a su lado. El contraste entre el caos de sus pensamientos y la respiración tranquila de la niña era flagrante. En algún momento, sin embargo, el cansancio venció y Alejandro, finalmente, se durmió. Cuando el despertador sonó a las 6 de la mañana, Alejandro se despertó solo. Por un momento, pensó que había soñado el encuentro nocturno con Sofía, pero el conejo de peluche dejado en la cama confirmaba la realidad del episodio. Siguió su rutina matutina con precisión militar. 30 minutos de cinta, ducha, desayuno ligero mientras revisaba las principales noticias económicas. A las 7:30, impecablemente vestido con un traje gris marengo, bajó para encontrar a Sofía ya en la mesa del comedor, comiendo fruta mientras hojeaba un libro ilustrado. «Buenos días, princesa», saludó, depositando un beso en la parte superior de su cabeza. «Buenos días, papá», respondió ella sin levantar la vista del libro. «¿Irás a mi exposición de arte hoy?» Alejandro se congeló con la taza de café, a medio camino de la boca. La exposición de arte, completamente olvidada en medio de los preparativos para la fiesta de la tarde anterior. «Es hoy». Sofía finalmente lo miró, la decepción ya visible en su rostro. «¿Lo olvidaste?» No era una pregunta. «No, claro que no», mintió, consultando rápidamente su agenda mental. Tenía una reunión crucial con inversores a las 4, justamente a la hora de la exposición. «Solo estoy confirmando. ¿A qué hora era?» «A las 4», dijo Sofía, el tono ya resignado de Middlesex, quien conocía el desenlace de la conversación. Alejandro vaciló. Esa reunión representaba potencialmente millones para la firma. Posponerla no era una opción. Pero la mirada de Sofía, tratando de ocultar la decepción mientras volvía la atención al libro, lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Allí estaré», se oyó decir. Sofía levantó la vista de nuevo, la sorpresa evidente. «¿Lo prometes?» «Lo prometo», asintió Alejandro, ya reorganizando mentalmente su día. «Ahora termina tu fruta. Clara ya está esperando para llevarte al colegio». Mientras Sofía corría a lavarse los dientes, Alejandro hizo una llamada rápida a su asistente, instruyéndola para que reprogramara la reunión para más tarde. Habría consecuencias, claro. Los inversores no apreciaban los cambios de última hora. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Alejandro priorizó algo por encima de los negocios. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Isabel entraba discretamente en el comedor, llevando un jarrón con flores. Frescas. Ella lo notó y asintió respetuosamente. «Buenos días, señor Vega». «Buenos días, Isabel». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Normalmente, este sería el momento en que Alejandro simplemente la ignoraría, volviendo su atención al móvil o al periódico, pero algo lo detuvo. «Sofía mencionó que tiene una exposición de arte hoy», dijo, sorprendiéndose a sí mismo y visiblemente a ella también. «Sí, señor», respondió Isabel, claramente confundida por el súbito interés en conversar. «Ah,
Las 4. Está muy emocionada. Lo sabías. La pregunta salió más acusadora de lo que pretendía. Isabel ajustó las flores en el jarrón, un ligero rubor subiendo por su cuello. Lleva hablando de ello semanas, señor, y practicando con sus acuarelas por toda la casa. Hubo una pequeña pausa antes de que añadiera con cuidado. Hice una pequeña carpeta para guardar su cuadro principal. Espero que no le importe. Alejandro la observó atentamente. No había pretensión en sus palabras, ningún intento de hacerlo sentir culpable o de ganar puntos. Era simplemente una persona que notaba detalles importantes sobre Sofía, detalles que él, su propio padre, había dejado pasar. No me importa, dijo finalmente. Es amable de tu parte. Isabel pareció momentáneamente sin palabras, claramente sorprendida por el casi cumplido. Gracias, señor. Con permiso, necesito llevar esto a la sala. Mientras ella se alejaba, Alejandro permaneció inmóvil, su taza de café enfriándose, olvidada en su mano. Había algo en la presencia de Isabel que lo desconcertaba. Y no era solo la vergüenza del episodio de la tarde anterior. Era el hecho de que, por primera vez, realmente la había visto. No como un uniforme azul moviéndose eficientemente por los rincones de su casa, sino como una persona que conocía a su hija mejor que él, y sorprendentemente eso no lo irritaba. Al contrario, despertaba una curiosidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. ¿Quién era, después de todo, Isabel Torres? El salón de actos del Colegio Suizo, uno de los más exclusivos de Ciudad de México, estaba repleto de padres y familiares esperando la exposición de arte de los cursos de primaria. Madres elegantes con bolsos de marca y padres consultando disimuladamente sus smartphones llenaban las filas de sillas. Alejandro llegó con solo 10 minutos de antelación, después de una conferencia telefónica que se había extendido más de lo planeado. Aún así, le habían reservado un asiento en la primera fila, un privilegio concedido automáticamente al hombre que había donado el nuevo pabellón de tecnología del colegio el año anterior. Se sentó, todavía ajustándose la corbata ligeramente aflojada tras la prisa por llegar a tiempo. Fue cuando notó, unas filas más atrás, un rostro familiar. Isabel Torres, sin su uniforme azul, llevaba un sencillo vestido de flores y tenía el cabello castaño suelto sobre los hombros. Una visión tan diferente de su apariencia habitual que necesitó unos segundos para asegurarse de que era realmente ella. En sus manos, una carpeta de cartón decorada con flores pintadas a mano, que él reconoció como su obra. Lo más sorprendente, sin embargo, era que no estaba sola. A su lado estaba un joven de aspecto humilde, con una camiseta sencilla pero limpia, que conversaba animadamente con Isabel. Su hermano, supuso Alejandro, recordando la conversación telefónica que había escuchado. Isabel aparentemente sintió su mirada, pues levantó los ojos y lo vio. Inmediatamente, su semblante cambió. La sonrisa relajada dio paso a una expresión más contenida, casi profesional. Ella asintió respetuosamente en su dirección, un reconocimiento discreto de su presencia. Alejandro devolvió el gesto y se volvió hacia el frente, extrañamente incómodo. Había algo perturbador en ver a Isabel fuera del contexto de la mansión, como si dos mundos separados estuvieran colisionando inesperadamente. Las luces disminuyeron y la directora subió al escenario. Unos 20 niños de entre 6 y 8 años fueron llamados uno por uno para presentar su obra, expuesta en un caballete. Sofía estaba casi al final, su expresión concentrada mientras esperaba su turno. Cuando dijeron su nombre, caminó hacia su cuadro, una representación colorida de su familia. Cuando la directora le preguntó qué había dibujado, ella explicó con voz clara: «Este es mi papá, esta es mi mamá, que es una estrella en el cielo, y esta es Isa, que me enseña a pintar las estrellas». En el cuadro, 3 figuras se daban la mano bajo un cielo nocturno.
Alejandro sintió un nudo en la garganta. Vio el orgullo momentáneo en el rostro de su hija, mientras ella buscaba desesperadamente su aprobación. Instintivamente, él se inclinó hacia adelante, sonriendo y asintiendo con fuerza. Fue cuando oyó una voz suave, pero perfectamente audible en el silencio del auditorio. «Eso es, pequeña, qué artista». Era Isabel. Sofía se giró ligeramente en dirección a la voz, y al localizar a Isabel en la audiencia, su rostro se iluminó. Se recuperó rápidamente, volviendo a su lugar con renovada confianza. Al final del evento, cuando todos los niños recibieron sus aplausos, Sofía buscó no solo a su padre en la primera fila, sino también a Isabel unas filas más atrás, regalando a ambos su más radiante sonrisa. Los aplausos llenaron el auditorio. Alejandro aplaudía mecánicamente, su mente procesando lo que acababa de presenciar. El vínculo entre su hija e Isabel era aún más profundo de lo que imaginaba. No era solo una niña, apegada a la empleada que le prestaba atención. Era una conexión genuina, un apoyo emocional que claramente marcaba la diferencia para Sofía. Cuando las luces se encendieron, los padres comenzaron a dirigirse al vestíbulo donde los niños se reunirían con ellos. Alejandro se levantó ajustándose el saco y se sorprendió al ver a Isabel y al joven ya caminando hacia la salida. Sin pensar mucho, aceleró el paso para alcanzarlos. «Isabel», llamó, su voz más alta de lo que pretendía, atrayendo miradas curiosas de otros padres. Ella se detuvo, visiblemente sorprendida, y se giró. El joven a su lado observaba a Alejandro con evidente curiosidad. «Señor Vega», saludó Isabel, su tono profesional contrastando con la situación informal. «Espero que haya disfrutado de la exposición». «Sí, fue encantadora». Él vaciló, dándose cuenta de que no había planeado realmente qué decir después de llamarla. Escuché que animó a Sofía cuando presentó su cuadro. Un ligero rubor tiñó las mejillas de Isabel. «Le pido disculpas si fue inapropiado. Fue un impulso». «No, no», se apresuró a aclarar Alejandro. «Funcionó». Se sintió mucho más segura después de escuchar su voz. Hubo un momento de silencio ligeramente incómodo, antes de que el joven carraspeara discretamente al lado de Isabel. «Oh, disculpe», dijo Isabel rápidamente. «Señor Vega, este es mi hermano, Mateo. Mateo, este es el señor Alejandro Vega, el padre de Sofía». «Mucho gusto, señor», dijo Mateo, extendiendo la mano con una naturalidad que tomó a Alejandro por sorpresa. «Isa habla mucho de su hija, una niña muy especial por lo que cuenta». Alejandro estrechó la mano ofrecida, notando los callos y la piel áspera de alguien que trabajaba duro. «El placer es mío, Mateo. Y sí, Sofía es especial». Miró a Isabel. «No sabía que su hermano vendría a la exposición». «Es mi día libre, señor», explicó Isabel. «Como coincidió con la exposición de la señorita Sofía, invité a mi hermano a venir conmigo. Espero que no le importe». Había una tensión sutil en su voz, como si estuviera genuinamente preocupada de que él pudiera desaprobar su presencia allí. La idea lo incomodó. «¿Por qué me importaría?», preguntó Alejandro, honestamente confundido. «Sofía estará feliz de verlos aquí». El alivio en el rostro de Isabel fue momentáneo, pero perceptible. «Gracias, señor». Un grupo de niños con uniforme escolar salió de una puerta lateral y los padres comenzaron a moverse en esa dirección, ansiosos por encontrar a sus hijos. Alejandro aprovechó el movimiento para despedirse con un gesto educado y se dirigió hacia donde presumiblemente aparecería Sofía. Mientras esperaba, no pudo evitar observar a Isabel y a su hermano a distancia. Había una intimidad cálida entre ellos, tan diferente de la formalidad que Isabel exhibía en la mansión. Mateo decía algo, gesticulando animadamente, e Isabel reía, una risa abierta que él nunca había visto antes. Por un momento, Alejandro sintió una extraña punzada de envidia. ¿Qué? La idea era absurda.
¿Qué podría envidiar un hombre en su posición a una empleada doméstica y a su hermano de clase trabajadora? Y sin embargo, había algo en la espontaneidad de esa interacción, en la genuina alegría compartida, que parecía extrañamente ausente en su propia vida meticulosamente organizada. ¡Papá! La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. Corría hacia él, todavía con el lazo del pelo ligeramente torcido. —¿Viniste de verdad? —exclamó, lanzándose a sus brazos. Alejandro la levantó del suelo, girándola una vez antes de volver a ponerla de pie. —Lo prometí, ¿no? —dijo, sonriendo a su hija. —Estuviste increíble allí arriba. —¿Incluso cuando dije lo de Isa? —preguntó Sofía, su rostro repentinamente serio. —Especialmente cuando dijiste lo de Isa. Fue muy valiente y honesto —afirmó Alejandro con sinceridad. —Estoy muy orgulloso. La sonrisa de Sofía volvió radiante antes de que su atención fuera capturada por algo más allá de él. —¡Isa! —exclamó, ya corriendo en dirección a Isabel y su hermano. —¿Viniste? Alejandro observó a su hija abrazar efusivamente a Isabel, quien se agachó para entregarle la carpeta decorada. Sofía recibió el regalo con el mismo encanto que demostraría por una obra de arte cara, abrazándolo contra su pecho como un tesoro. —¿La hiciste para mí? Es preciosa —exclamó Sofía, examinando cada flor pintada. —Sí, la hice, pequeña —respondió Isabel, arreglando el lazo del pelo de Sofía. —Y este es mi hermano, Mateo. Me ayudó a elegir los colores. —Hola, Mateo —saludó Sofía, extendiendo la mano con la formalidad que había aprendido en sus clases de protocolo. —Mucho gusto en conocerte. El joven sonrió encantado con los modales de la niña y estrechó la manita extendida. —El gusto es todo mío, Sofía. Isa me cuenta tantas historias sobre ti que siento como si ya nos conociéramos. —¿De verdad? Los ojos de Sofía brillaron. —¿Qué historias? —Ah, muchas —respondió Mateo—, sobre lo inteligente que eres, lo bien que dibujas, cómo ayudas a cuidar de las plantas del invernadero. Alejandro se acercó lentamente al trío, sintiéndose extrañamente como un intruso, lo cual era ridículo, considerando que era el padre de Sofía y el patrón de Isabel. Pero había una naturalidad en la interacción entre su hija y los dos hermanos que hacía que su relación con Sofía pareciera casi formal en comparación. —Papá —Sofía se giró al notarlo, tirando de él por la mano—, mira la carpeta que Isa hizo para mi cuadro. —No, es la más bonita que has visto. Alejandro examinó la carpeta. Era, de hecho, un trabajo meticuloso. Cada flor cuidadosamente pintada y barnizada, con una atención al detalle que denotaba horas de trabajo paciente. —Es muy bonita, sí —coincidió, genuinamente impresionado—. Debió llevarte mucho trabajo. —No fue trabajo, señor Vega —respondió Isabel, con una suavidad en la voz que lo sorprendió. Fue un placer. Sus miradas se encontraron por un momento, y Alejandro sintió algo extraño en el pecho, una sensación de que alguna barrera invisible se estaba disolviendo entre ellos. Ya no era solo el patrón observando a la empleada o el millonario evaluando a alguien de una clase inferior. Era algo más simple y, paradójicamente, más complejo. Dos personas reconociendo la humanidad la una en la otra. El momento fue interrumpido por Sofía, que tiraba con entusiasmo de la mano de su padre. —¿Podemos llevar a Isa y a Mateo a tomar un helado? Por favor, papá, para celebrar. La pregunta tomó a Alejandro completamente desprevenido. Vio la vergüenza inmediata en el rostro de Isabel. —Sofía, no seas impertinente —dijo Isabel amablemente—. Tu padre tiene compromisos y mi hermano y yo también tenemos planes para aprovechar mi día libre. —¿Qué planes? —preguntó Sofía con la curiosidad directa de los niños. —Vamos a visitar a mi tía y a mis primos —respondió Isabel—. Viven al otro lado de la ciudad. —Ah. La decepción de Sofía era evidente. Entonces, su rostro se iluminó con una nueva idea. —Podemos ir con vosotros. Quiero conocer a tus primos. Sofía
intervino Alejandro, recuperando finalmente la voz. No podemos invitarnos a los compromisos personales de Isabel. Se giró hacia la empleada y su hermano. Les pido disculpas por su entusiasmo. No hay necesidad de disculpas, señor, respondió Mateo con una sonrisa cálida. Es un cumplido que una niña quiera nuestra compañía. Demuestra que le caemos bien. Había una sabiduría simple en las palabras del joven que dejó a Alejandro momentáneamente sin respuesta. Aún así, dijo finalmente, no queremos arruinar su día libre, Isabel. No lo arruinaría, señor, respondió ella automáticamente, antes de parecer darse cuenta de la implicación de sus palabras. Un ligero rubor tiñó sus mejillas. Quiero decir, la señorita Sofía sería bienvenida, claro, pero entiendo que usted tiene otros planes. Alejandro se dio cuenta de que, en realidad, no tenía otros planes. Había cancelado todas las reuniones de la tarde para la exposición de Sofía y su agenda estaba sorprendentemente vacía para el resto del día. La idea de volver a la mansión silenciosa o al estudio vacío de repente parecía extrañamente desoladora. De hecho, comenzó, sin apenas creer las palabras que estaba a punto de decir, si no es una molestia, tal vez podríamos tomar ese helado antes de que vayan a visitar a su familia, para celebrar la exposición de Sofía. Si tienen tiempo, claro. El asombro en el rostro de Isabel fue casi cómico. Incluso, Mateo pareció momentáneamente sin palabras, sus ojos perspicaces evaluando a Alejandro con renovado interés. «Sería genial», exclamó Sofía saltando de alegría antes de que cualquier adulto pudiera responder. Isabel miró a su hermano como buscando orientación. Mateo le dedicó una pequeña sonrisa y un asentimiento casi imperceptible. «Si el señor está seguro de que no sería una molestia», comenzó Isabel, su tono cuidadosamente neutro. «En absoluto», aseguró Alejandro, sorprendiéndose de su propia espontaneidad. «Hay una heladería excelente a 2 manzanas de aquí. Podemos ir caminando, si prefieren». Y así, contra todo pronóstico, Alejandro Vega, el hombre que cenaba regularmente con jeques y primeros ministros, se encontró caminando por una acera de la Ciudad de México, al lado de su empleada y el hermano de ésta, mientras su hija saltaba delante, sosteniendo orgullosamente su cuadro en la carpeta decorada. La heladería El Néctar era uno de esos establecimientos que Alejandro normalmente jamás frecuentaría. Pequeña, con mesas sencillas y una decoración que mezclaba elementos rústicos con colores vibrantes. Parecía salida de otra ciudad, una que él veía solo por la ventanilla de su coche blindado. Sin embargo, el lugar estaba impecablemente limpio y, para su sorpresa, lleno. Familias, adolescentes, parejas de ancianos, una muestra democrática de la clase media que rara vez se cruzaba en su camino. «Siempre está así de lleno», explicó Isabel notando su mirada evaluadora. «Es la mejor heladería del barrio. Los sabores son todos naturales, hechos a diario. Venimos aquí cada vez que Isa tiene libre», añadió Mateo con un entusiasmo juvenil. «El de chocolate de Oaxaca que hacen es una maravilla». Alejandro asintió, sintiéndose incómodamente consciente de que estaba completamente fuera de su elemento. Su traje de diseño y sus zapatos italianos destacaban como un faro en medio del ambiente relajado. Algunas personas lo miraban discretamente, probablemente preguntándose si era alguna celebridad o un político. Una camarera de unos 20 años, con un delantal colorido y un piercing en la ceja, se acercó animadamente. «Isa, ¿cuánto tiempo?», saludó, abrazando a Isabel como a una vieja amiga. «¿Y trajiste a Mateo?». «Hola, Lucía», sonrió Isabel, devolviendo el abrazo. «Sí, estamos aprovechando mi día libre», vaciló antes de añadir. «Estos son el señor Vega y Sofía». La joven miró a Alejandro y a Sofía, su sonrisa vacilando por un momento al registrar el obvio contraste social, pero la profesionalidad pronto se recompuso.
Bienvenidos a El Néctar, declaró, conduciéndolos a una mesa en la esquina. ¿Primera vez aquí? Sí, respondió Alejandro, sorprendiéndose de su propia sonrisa educada. Isabel y Mateo lo recomendaron. Entonces están en las mejores manos. La camarera le guiñó un ojo a Isabel. La carta está en la mesa, pero puedo recomendar los clásicos: chocolate oaxaqueño, pistacho de Bronte y nuestra crema de mamey, que acaba de ganar un premio local. Sofía se sentó al lado de Isabel, ya hojeando con entusiasmo la carta ilustrada. Alejandro observó cómo su hija parecía completamente a gusto, tan diferente de cuando frecuentaban los restaurantes sofisticados que él prefería, donde ella permanecía tensa, recordándose constantemente las lecciones de etiqueta. «¿Qué me recomiendas, Isa?», preguntó Sofía, usando naturalmente el apodo que Alejandro rara vez oía. «Bueno, para las artistas que acaban de tener su gran debut», respondió Isabel con seriedad fingida, «solo puede ser la Copa Campeona, con doble de chocolate y chispas de colores». Sofía abrió mucho los ojos. «Confirmado», afirmó Isabel solemnemente. «Ocasiones especiales requieren medidas especiales». Alejandro observaba la interacción, notando cómo Isabel se transformaba en presencia de Sofía y de su hermano. La postura rígida y el tono formal daban paso a una naturalidad cálida, a un brillo en los ojos que él jamás había notado en la mansión. Era como si fueran dos personas diferentes, la empleada eficiente y discreta, y esta mujer vibrante y afectuosa que su hija claramente adoraba. «¿Y usted, señor Vega?», preguntó Mateo, sacándolo de sus pensamientos. «¿Ya eligió?» «Ah», no había siquiera mirado la carta, perdido como estaba en sus observaciones. «¿Qué me recomienda?» «El de chocolate oaxaqueño, sin duda», respondió Mateo prontamente. «Y pídalo en barquillo, no en copa. El secreto está en la combinación con el barquillo crujiente, hecho al momento». Había algo tan fraterno en la forma en que Mateo hablaba que Alejandro se vio asintiendo, aunque normalmente jamás pediría helado en barquillo y mucho menos de chocolate, un sabor que no probaba desde la infancia. La camarera anotó los pedidos y se alejó, dejándolos en un silencio momentáneamente incómodo. A pesar de la naturalidad con la que habían llegado allí, la realidad de sus posiciones sociales flotaba sobre la mesa como una nube invisible. Entonces, intentó. Alejandro, dirigiéndose a Mateo, Isabel mencionó que hoy van a visitar a su familia. «Sí, a nuestra tía Juana», respondió el joven, sus ojos iluminándose al hablar de la familia. «Tiene 3 hijos, todos pequeños. El menor tiene 2 años. Es un terremoto», rió afectuosamente. «Rara vez podemos ir todos juntos, ya que dependo de que Isa me acompañe. El transporte público está cada vez más caro, ya sabe». Alejandro asintió, aunque no tenía ni idea de cuánto costaba un billete de autobús. La mención del transporte público amplió aún más la percepción de la distancia social que los separaba. Su mansión en Las Lomas y la realidad de Mateo en Iztapalapa eran prácticamente mundos diferentes, separados por mucho más que los 20 y tantos kilómetros geográficos. «Isa es mi ángel», continuó Mateo, mirando con evidente orgullo a su hermana, que ahora le mostraba algo en la carta a Sofía. «Desde niña, siempre responsable. Fue la primera de la familia en terminar la preparatoria, ¿sabía? Y después se metió a la universidad, trabajando todo el día y estudiando por la noche. No sé ni cómo aguantaba». «Mateo», murmuró Isabel, visiblemente incómoda con los elogios, especialmente frente a su patrón. «Déjame presumir un poco, hermana», replicó Mateo, sin inmutarse. «El señor Vega necesita saber la joya que tiene trabajando en su casa». Alejandro observó el rubor subir por el cuello de Isabel, notando por primera vez cómo sus facciones se suavizaban cuando estaba avergonzada. Había una belleza natural en ella que el uniforme azul y el pelo siempre recogido no lograban disimular por completo. «¿Universidad de qué?»,
Se sorprendió preguntando, dándose cuenta de que, a pesar de emplear a Isabel durante casi un año, sabía poquísimo sobre ella, más allá de lo que constaba en su currículum básico. «Historia del arte», respondió Isabel, recuperando parcialmente la compostura. «En la UNAM, en el sistema abierto. Isa quería ser restauradora de arte», intervino Sofía, sorprendiendo a todos. «Me lo contó cuando le pregunté por qué sabía tantos cuentos de castillos antiguos». Alejandro miró a su hija, luego a Isabel, sintiéndose extrañamente traicionado. No por el hecho de que Isabel hubiera compartido información personal con Sofía, sino porque su propia hija conocía detalles sobre alguien que convivía diariamente con ellos, que él mismo desconocía. «¿Por qué no siguió la carrera?», preguntó directamente a Isabel. Un silencio tenso se estableció. Isabel ajustó una servilleta en su regazo, ganando tiempo. «La crisis económica», respondió finalmente sin dramatismo. «Cuando me gradué, los museos y las galerías estaban recortando personal, no contratando, y las becas del gobierno se habían suspendido por tiempo indefinido». Se encogió de hombros en un gesto que intentaba minimizar la gravedad de la situación. Necesitaba ayudar en casa. «Y gracias a Dios que apareció su empleo, señor Vega», añadió Mateo con sinceridad. «Isa puede mandar dinero cada mes para las medicinas de mi mamá y para ayudarme a mí, que estoy estudiando para ser técnico en soporte informático». La llegada de los helados interrumpió la conversación, para alivio visible de Isabel. La monumental copa de Sofía arrancó exclamaciones de admiración, mientras Alejandro observaba su propio barquillo de chocolate con una extraña mezcla de nostalgia e incomodidad. No podía recordar la última vez que había comido algo tan ordinario. Sofía atacó su copa con entusiasmo infantil, luciendo pronto un bigote de nata que hizo reír a Isabel y que limpió gentilmente con una servilleta. Mateo saboreaba su helado con el placer tranquilo de quien aprecia un lujo raro. Y Alejandro, tras un momento de vacilación, probó el chocolate. Era extraordinario, rico, intenso, con un toque amargo y especiado que los helados gourmet de los restaurantes con estrellas Michelin que frecuentaba no conseguían replicar. Por un momento fue transportado a su infancia antes de los internados en Suiza y las responsabilidades aplastantes de la firma familiar, cuando un simple helado todavía podía ser una experiencia de pura alegría. «Está bueno, ¿verdad?», preguntó Mateo, observando su expresión con la mirada perspicaz de quien ha aprendido a leer a la gente. «Sorprendentemente bueno», admitió Alejandro. «Las mejores cosas de la vida suelen estar en los lugares más sencillos», filosofó el joven con una sabiduría que no se correspondía con su edad. «Solo hay que estar dispuesto a buscarlas». Hubo algo en la mirada que lanzó entre él e Isabel que hizo que Alejandro se sintiera expuesto, como si pudiera ver más allá de las capas cuidadosamente construidas de su persona pública. La conversación fluyó más fácilmente después de eso, principalmente conducida por el entusiasmo de Sofía, que insistía en contarle a Mateo todos los detalles de sus clases de equitación, y por la habilidad natural del joven para hacer preguntas y mantener el diálogo. Alejandro contribuía ocasionalmente, pero estaba más absorto en observar la cálida interacción entre los hermanos, el cariño obvio de ambos por Sofía, la facilidad con la que su hija se insertaba en esa dinámica familiar. Fue Isabel quien finalmente consultó el reloj y mencionó que debían partir para no llegar muy tarde a casa de su tía. Sofía protestó de inmediato. «Pero apenas hemos hablado, y quiero conocer a tus primos». «Otra vez será pequeña», prometió Isabel, ayudándola a limpiar los últimos restos de chocolate del rostro. «Hoy nos esperan la tía Juana y los abuelos». Alejandro observó la expresión decepcionada de su hija, sintiendo una extraña renuencia a poner fin a ese momento fuera de lo común. Cuando llegó la cuenta, insistió en pagar,
ignorando las educadas protestas de Mateo. «Ha sido un placer conocerte», le dijo Alejandro al joven mientras se despedían en la acera frente a la heladería, y se sorprendió al darse cuenta de que hablaba con sinceridad. «El placer ha sido todo mío, señor Vega», respondió Mateo, estrechando su mano con una firmeza sorprendente. «Y gracias por cuidar tan bien de mi hermana». Se inclinó un poco más cerca, bajando la voz. «Trabaja demasiado, ¿sabe? A veces se olvida de que también es joven y merece vivir un poco». Antes de que Alejandro pudiera procesar completamente lo que aquel comentario podría significar, Sofía ya estaba abrazando a Isabel en una efusiva despedida. «Adiós, Isa. Gracias por la carpeta. Es la más bonita del mundo». «De nada, pequeña», respondió Isabel, ajustando el lazo que empezaba a resbalar del cabello de la niña. «Sigue practicando con tus acuarelas. La próxima exposición la ganarás seguro». Cuando finalmente se separaron, Alejandro y Sofía a un lado de la acera, Isabel y Mateo al otro, hubo un momento de extrañeza, como despedirse de alguien a quien ves todos los días, pero a quien, de alguna manera, acabas de conocer realmente por primera vez. «Hasta mañana, señor Vega», dijo Isabel, retomando súbitamente su tono profesional, como si necesitara recordarse a sí misma y a él sus posiciones reales. «Hasta mañana, Isabel», respondió Alejandro, sintiendo el peso de las convenciones sociales, que ahora regresaban extrañamente incómodas, como una ropa que ya no le queda bien. «Y gracias por la recomendación. El helado era excelente». Mientras observaba a los hermanos alejarse en dirección a la parada del metro, Sofía le agarró la mano y lo miró con una expresión pensativa que rara vez exhibía. «¿Papá?» «Sí, princesa». Isa sonríe. «Diferente cuando no está trabajando». La observación, tan simple y directa, golpeó a Alejandro con una fuerza inesperada, porque era absolutamente cierta, y porque revelaba cuánto percibía su hija de 6 años, incluso sin comprender completamente las complejidades sociales implicadas. «Sí», asintió suavemente. «Creo que todos sonreímos diferente cuando solo estamos siendo nosotros mismos». Mientras caminaban hacia el coche, donde su chofer aguardaba pacientemente, Alejandro no pudo evitar mirar una última vez en la dirección por la que Isabel y Mateo se habían marchado. Algo había cambiado esa tarde, más allá de sus percepciones sobre el helado de chocolate. Una barrera invisible había sido traspasada, y Alejandro Vega, el hombre que siempre había mantenido un control meticuloso sobre todos los aspectos de su vida, no estaba seguro de cómo se sentía al respecto. En las 2 semanas siguientes, la mansión Vega vivió una extraña danza de proximidad y distancia. Alejandro pasaba más tiempo en casa, alegando a su asistente que prefería trabajar en su estudio personal, donde tenía más tranquilidad para analizar los planos del Museo de Dubái. En realidad, se encontraba inexplicablemente consciente de la presencia de Isabel, notando sus horarios, sus rutinas, el silencioso camino que recorría por las estancias. La propia Isabel parecía dividida entre mantener la formalidad profesional y responder a la nueva atención que recibía. Cuando Alejandro entraba en una habitación donde ella trabajaba, todavía lo saludaba con el respetuoso «Buenos días, señor Vega». Pero ahora había un breve contacto visual, un reconocimiento mutuo que antes no existía. Sofía, por su parte, estaba radiante. Para ella, el helado compartido había sido una confirmación de algo que su mente infantil ya consideraba obvio, que Isabel era especial y que su padre finalmente comenzaba a darse cuenta. Un martes particularmente caluroso, Alejandro canceló sus reuniones externas y pasó el día trabajando desde a media tarde. Mientras revisaba unos contratos en su estudio, oyó las voces de Sofía e Isabel provenientes de la biblioteca adyacente. Movido por una curiosidad que no quiso examinar muy de cerca,
se aproximó silenciosamente a la puerta entreabierta. Sofía estaba sentada en la mesa de estudio, con varios libros y cuadernos esparcidos frente a ella. Isabel, todavía con el uniforme azul, organizaba los libros en la estantería mientras respondía pacientemente a las preguntas de la niña. «¿Pero por qué el dragón secuestra a la princesa? ¿No tiene amigos?», cuestionaba Sofía, claramente más interesada en la conversación que en la tarea de caligrafía abierta frente a ella. «Es una metáfora pequeña», explicó Isabel, sin interrumpir su metódico trabajo con los libros. «A veces las personas parecen una cosa por fuera, pero son completamente diferentes cuando realmente conoces lo que hay dentro de ellas». «¿Como un aguacate?», preguntó Sofía, haciendo reír a Isabel. «Algo así, pero con personas», vaciló, eligiendo cuidadosamente las palabras. «Cuando queremos a alguien de verdad, logramos ver más allá de la apariencia, más allá de lo que todo el mundo ve. Logramos ver la belleza verdadera que existe dentro». Alejandro se apoyó en el marco de la puerta, absorbiendo aquellas palabras. Había una sabiduría allí, simple pero profunda, que resonaba con algo dentro de él. ¿Cuándo fue la última vez que había mirado más allá de las apariencias de alguien? ¿Cuándo había intentado realmente ver más allá de los títulos, los cargos y el estatus social? ¿Mami se convirtió en estrella cuando murió? La súbita pregunta de Sofía hizo que Alejandro contuviera la respiración. Su hija rara vez mencionaba a Elena, como si hubiera absorbido silenciosamente su reticencia a tocar el tema. Isabel detuvo lo que estaba haciendo, visiblemente sorprendida por el cambio de tema. Miró brevemente hacia la puerta, como si presintiera la presencia de Alejandro, antes de volver su atención a Sofía. «¿Tú qué crees?», preguntó amablemente. Sofía se mordió el labio pensativa. «Yo creo que sí. Clara dice que las personas buenas se convierten en estrellas, y mami era buena, ¿verdad? Por lo que todos cuentan, tu madre era una persona maravillosa», respondió Isabel con suavidad. «Y estoy segura de que, sea una estrella o no, sigue cuidando de ti a su manera». «¿De ti también?», preguntó Sofía con la lógica peculiar de los niños. Isabel sonrió, una sonrisa gentil y un poco triste. «Creo que ella cuida principalmente de quienes amaba mucho, como a ti y a tu padre». Alejandro sintió un nudo en la garganta. La mención de Elena generalmente lo dejaba a la defensiva, irritado incluso, como si el dolor de la pérdida fuera una debilidad que necesitaba ocultar. Pero había algo en la forma en que Isabel hablaba, sin drama, sin pena excesiva, solo con respeto genuino, que hacía que el recuerdo fuera más soportable. «Isa», la voz de Sofía bajó a un susurro audible. «¿Crees que a mami le molestaría si yo te quisiera a ti como mi nueva amiga del alma?». La pregunta flotó en el aire como un cristal delicado. Alejandro vio a Isabel congelarse, una expresión compleja cruzando su rostro. Sorpresa, afecto y un claro desconcierto. «Sofía», comenzó, eligiendo las palabras con extremo cuidado. «Eso no es algo que tú o yo podamos decidir. Es mucho más complicado». «¿Por qué?», insistió Sofía con la persistencia típica de su edad. «¿No nos quieres a mí y a papá?». «Claro que os quiero». Pequeña. La voz de Isabel estaba cargada de emoción contenida. «Pero querer no es suficiente para formar una familia. Hay muchas diferencias». «¿Qué diferencias?». Alejandro se dio cuenta de que debía intervenir antes de que Isabel se viera forzada a explicar complejidades sociales a una niña de 6 años, o peor, antes de que ella se diera cuenta de que él estaba escuchando esa conversación extremadamente incómoda. Retrocedió silenciosamente unos pasos y luego avanzó de nuevo, esta vez asegurándose de que sus pasos fueran audibles. «¡Sofía!», llamó, fingiendo descubrir en ese momento la presencia de su hija en la biblioteca. «¿Cómo va esa caligrafía?».
La niña se giró sorprendida, mientras Isabel volvía inmediatamente a organizar los libros, su rostro cuidadosamente compuesto en una expresión neutra. «Hola, papá. Isa me está ayudando a entender la historia del dragón. Solo estoy organizando la biblioteca, señor», aclaró Isabel rápidamente, un ligero rubor delatando su incomodidad. «La señorita Sofía está estudiando aquí porque la luz es mejor que en su cuarto». Alejandro asintió, dándose cuenta de cuánto se esforzaba Isabel por establecer una distancia profesional, probablemente temiendo que él hubiera oído la conversación anterior. «La luz realmente es excelente aquí», coincidió, manteniendo un tono casual. «Fue por eso que elegí esta sala para la biblioteca cuando reformamos la casa». Un silencio incómodo se estableció. Alejandro notó que Isabel evitaba mirarlo directamente, concentrándose intensamente en la organización de los libros por altura, una tarea que claramente no requería tanta atención. «Isa, ¿puedes ayudarme con esta letra?», pidió Sofía, aparentemente ajena a la tensión entre los adultos. «No me sale la G mayúscula». «Creo que tu padre puede explicarlo mejor que yo», respondió Isabel, lanzando una rápida mirada a Alejandro. «Necesito terminar de organizar estos libros y después aún tengo que revisar el menú de la semana con la señora Clara». Alejandro captó la indirecta. Le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad para que él asumiera su papel paterno sin más incomodidades. «Vamos a ver esa letra, princesa», dijo, acercando una silla para sentarse al lado de su hija. Mientras explicaba cuidadosamente el trazo de la G a Sofía, Alejandro era dolorosamente consciente de Isabel, moviéndose silenciosamente por el espacio, su presencia tan palpable como el aroma a libros antiguos y cera de abeja que parecía seguirla, sutilmente. Cuando finalmente terminó y se dirigió a la puerta, no pudo evitar levantar la vista. «Isabel». Ella se detuvo, volviéndose parcialmente. «Sí, señor. Tiene formación en historia del arte, ¿no?», preguntó, manteniendo la voz casual para beneficio de Sofía. «Quizás pueda recomendar algún material que ayude a Sofía con la historia. Algo más visual, tal vez». Hubo un destello de sorpresa en los ojos de Isabel, como si no esperara que él recordara ese detalle de su vida. «Claro, señor. ¿Puedo preparar algunas sugerencias?», vaciló. «De hecho, existen varios métodos lúdicos que facilitan el entendimiento de la historia para los niños, líneas de tiempo ilustradas y mapas interactivos que hacen los conceptos más concretos». «Eso sería excelente», respondió Alejandro, genuinamente interesado. «Sofía siempre ha aprendido mejor cuando puede ver y tocar los conceptos». Una pequeña sonrisa rozó los labios de Isabel, tan breve que casi pasó desapercibida. «Prepararé una lista para mañana, señor». Cuando ella salió, Sofía miró a su padre con una expresión extrañamente adulta. «Isa sabe muchas cosas, ¿verdad, papá? Más incluso que la profesora Carmen del colegio. Estudió para ser historiadora», explicó Alejandro, sorprendido por el orgullo que sentía al reconocer las cualificaciones de Isabel. «Tiene conocimientos específicos sobre cómo enseñar historia. Entonces, ¿por qué limpia nuestra casa en vez de enseñar en un museo?». La inocente pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo explicar la desigualdad económica, la falta de oportunidades y la injusticia social a una niña? «A veces, Sofía, las personas tienen que aceptar trabajos diferentes a los que soñaron para sobrevivir». Eligió las palabras con cuidado. «No todos tienen las mismas oportunidades». Sofía frunció el ceño, procesando la información. «Eso es triste, papá. Isa sería una guía de museo increíble». «Sí», asintió Alejandro, sintiendo algo removerse incómodamente en su pecho. «Lo sería». A la mañana siguiente, al entrar en su estudio, Alejandro encontró sobre la mesa una carpeta cuidadosamente organizada. Dentro había una lista meticulosamente escrita a mano de libros, documentales y sitios web educativos para enseñar historia de forma lúdica.
Cada elemento venía acompañado de una breve explicación sobre su utilidad y cómo aplicarlo. En la última página encontró algo inesperado. Una pequeña línea de tiempo dibujada a mano, con ilustraciones de castillos, pirámides y barcos antiguos. Una nota explicaba: hice esto para ayudar a Sofía a visualizar los periodos. Es simple pero eficaz. Si prefiere materiales profesionales, recomiendo los de la lista. Alejandro examinó la línea de tiempo, conmovido por el tiempo y el cuidado invertidos en su creación. No era solo funcional, era hermosa, con colores vibrantes y un acabado esmerado. Isabel claramente había pasado horas de su tiempo personal preparándola. Guardó la línea de tiempo en un cajón, súbitamente incómodo con la generosidad del gesto. Si Isabel estuviera trabajando como historiadora, como debería ser, le pagarían por hacer exactamente este tipo de material. En cambio, estaba limpiando su casa por un salario que, aunque generoso para los estándares de la categoría, ciertamente no reflejaba sus verdaderas cualificaciones. Aquella carpeta, con su mezcla de profesionalismo y cuidado personal, simbolizaba perfectamente la contradicción que Isabel representaba en su vida. Una empleada, cumpliendo sus obligaciones, pero también una mujer educada y talentosa que, en otras circunstancias, podría estar sentada al otro lado de la mesa en una reunión de trabajo. Esa tarde, al pasar por el pasillo, Alejandro oyó risas provenientes del cuarto de juegos de Sofía. Acercándose silenciosamente, vio a su hija sentada en la alfombra con Isabel, ambas rodeadas por las figuras de la línea de tiempo. Sofía manejaba las piezas con entusiasmo, combinándolas en diferentes configuraciones, mientras Isabel explicaba los conceptos con la paciencia y claridad de una educadora nata. ¿Ves? Los egipcios construyeron las pirámides mucho antes de que los romanos construyeran el Coliseo, exclamaba Sofía, maravillada con el descubrimiento. Exactamente, sonreía Isabel, su rostro iluminado por el genuino placer de enseñar. Has captado el concepto perfectamente. Había algo tan natural, tan correcto en esa escena, que Alejandro sintió una oleada de emoción inesperada. Las palabras de su hija resonaron en su mente. Isa sería una guía de museo increíble, y era verdad. Estaba presenciando el desperdicio de un talento genuino, sacrificado en el altar de la necesidad económica. El sistema que lo había beneficiado tan generosamente a lo largo de su vida estaba, simultáneamente, sofocando el potencial de personas como Isabel. Por primera vez, Alejandro Vega, que había navegado con maestría por las aguas del privilegio toda su vida, sentía el peso de la injusticia, no como un concepto abstracto, sino como algo tangible que afectaba a alguien por quien comenzaba a importarle. 3 meses después, la mansión Vega era irreconocible, no por cambios físicos. Las paredes de mármol y las obras de arte originales permanecían iguales, sino por la energía que ahora pulsaba en su interior. Lo que antes era un espacio museístico impecable se había transformado en un verdadero hogar, con risas resonando en los pasillos y una sensación de vida que había estado ausente durante mucho tiempo. El cambio tenía un nombre: Isabel Torres. Ya no como empleada, sino como la persona que había revolucionado la vida de Alejandro Vega de maneras que él jamás imaginó posibles. Todo había comenzado aquella noche, semanas atrás, cuando Alejandro finalmente se armó de valor para tener una conversación que lo cambiaría todo. «¿Me está despidiendo?», había preguntado Isabel con el rostro pálido, cuando él la llamó al estudio después de la cena. «No», había sonreído Alejandro, inexplicablemente nervioso. «Le estoy ofreciendo un ascenso, en cierto modo». Los ojos de ella se entrecerraron con confusión. «No entiendo, señor. He descubierto que el Museo de Antropología está buscando becarios para un nuevo proyecto de restauración.
le había dicho, empujando una carpeta sobre la mesa. Ya he hablado con el director, un viejo amigo de la universidad. Quedó impresionado con su currículum. Isabel había mirado la carpeta sin tocarla, como si fuera una trampa. ¿Quiere que me vaya? Quiero que cumpla su sueño. Las palabras salieron con una intensidad que los sorprendió a ambos. Es una historiadora nata, Isabel. He visto cómo le enseña a Sofía, cómo la ayuda a crecer. No debería estar limpiando mi casa. Debería estar en un taller de restauración, devolviendo la vida a la historia. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas no derramadas. Pero mi familia depende de mi salario. La beca inicial es menor de lo que recibe aquí, había admitido Alejandro. Pero hay una solución. Y entonces se lo explicó. Un pequeño apartamento cerca del museo que casualmente formaba parte de una propiedad recientemente adquirida por su empresa, un lugar donde Isabel podría vivir con su hermano sin el desgaste del largo viaje diario hasta Iztapalapa. El alquiler, un valor simbólico, parte del paquete de beneficios de la beca. Una mentira piadosa de Alejandro, sabiendo que ella jamás aceptaría caridad directa. ¿Por qué?, había preguntado Isabel finalmente. Sus defensas, bajando lo suficiente para revelar la verdadera duda. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Alejandro había vacilado, sabiendo que la respuesta completa era demasiado compleja, demasiado cargada de emociones que él mismo todavía estaba aprendiendo a nombrar. Porque Sofía tenía razón, respondió simplemente. Usted se merece más. Ahora, 3 meses después, Alejandro observaba por la ventana de su estudio mientras Isabel llegaba, aparcando su pequeño coche de segunda mano. Otro beneficio de la beca financiado discretamente por él, en la entrada de la mansión. Sofía corrió inmediatamente para recibirla, seguida más lentamente por Mateo, que ahora los visitaba regularmente. Sonrió al ver el abrazo entusiasta de su hija a Isabel. El acuerdo que habían hecho era simple. Isabel venía a cenar 2 veces por semana para mantener el vínculo con Sofía, para que la transición fuera menos traumática para ella, había justificado Alejandro. Aunque ambos sabían que no era solo por la niña. Isabel estaba floreciendo como restauradora. En solo 3 meses ya era la protegida del director del proyecto. El brillo en sus ojos cuando hablaba de los artefactos prehispánicos era la confirmación de que Alejandro había tomado la decisión correcta, aunque eso significara verla menos. O quizás, especialmente por eso, porque el distanciamiento físico había permitido algo imposible mientras era su empleada, el desarrollo de una relación entre iguales. «Papá, llegó Isa», irrumpió Sofía en el estudio, interrumpiendo sus pensamientos. «Trajo ese pan de elote que hace tu mamá, Mateo». Alejandro sonrió a su hija, impresionado por cómo había adoptado a la familia de Isabel como propia. «Ya voy, princesa». Mientras bajaba las escaleras, Alejandro se ajustó la corbata por costumbre, pero se detuvo a medio gesto. No era una reunión de negocios, era solo una cena con la familia. La palabra todavía le sonaba extraña, aplicada a personas que habían entrado en su vida de maneras tan inesperadas. En el comedor encontró a Isabel ayudando a Clara, la gobernanta, a finalizar los platos. No como empleada, sino como una invitada que se sentía cómoda para colaborar. Llevaba un sencillo vestido verde, nada caro ni sofisticado, pero infinitamente más revelador de su personalidad que el antiguo uniforme azul. «Traje las fotos que me pediste ver», dijo Isabel cuando lo notó, señalando una carpeta sobre el aparador. «Los avances en la máscara de jade son impresionantes». Sofía infló pecho de orgullo. «Isa dice que puedo ser arqueóloga si quiero». «Dije que puedes ser lo que quieras con dedicación y estudio», corrigió Isabel amablemente. «¿Incluso restauradora, como tú?», preguntó Sofía con la inocencia que a menudo disfrazaba su astucia.
Incluso restauradora, sonrió Isabel, intercambiando una mirada cómplice con Alejandro. La cena transcurrió con la relajación que se había vuelto habitual en esas noches. Mateo contando historias divertidas de su trabajo, Sofía compartiendo las novedades del colegio, Isabel relatando los desafíos de su proyecto en el museo. Era un cuadro de normalidad familiar que Alejandro jamás esperó tener de nuevo tras la muerte de Elena. Después de que Sofía se fuera a la cama, acompañada por Mateo, que insistió en contarle un cuento a su sobrina postiza, Alejandro e Isabel se encontraron solos en la terraza. La noche estaba clara, las luces de la Ciudad de México creando un océano de estrellas artificiales bajo ellos. «Hoy he recibido una propuesta interesante», comentó Isabel, rompiendo el cómodo silencio. «El director quiere que desarrolle un programa de divulgación para niños sobre el trabajo de restauración». «Eso es maravilloso», respondió Alejandro, genuinamente feliz por ella. «Serás perfecta para eso. Es un proyecto importante». Ella vaciló. «Pero exigirá más tiempo. Quizás no pueda venir 2 veces por semana, como hemos estado haciendo». Alejandro sintió una opresión en el pecho, pero mantuvo una expresión neutra. «Sofía lo entenderá. Es tu trabajo, tu vocación». Isabel lo miró, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «¿Y tú lo entenderás también?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significados no dichos. En los últimos meses, algo había crecido entre ellos, algo que ninguno de los dos había nombrado, pero que estaba allí, tan real como el aire que respiraban. «Isabel, comenzó Alejandro, y luego se detuvo buscando las palabras adecuadas. Él, que negociaba miles de millones con la confianza de un jugador de póker, ahora luchaba por expresar lo que sentía. «No tienes que decir nada», interrumpió ella suavemente. «Sé que es complicado. Nuestras vidas, nuestros mundos ya no son tan diferentes», completó él. «Eres una historiadora respetada. Yo solo soy un hombre intentando criar a mi hija lo mejor que puedo». «¿Solo un hombre?», sonrió Isabel. «Alejandro Vega, nunca serás solo nada». El uso de su primer nombre, todavía raro a pesar de la nueva dinámica entre ellos, envió una oleada de calor por su cuerpo. «¿Sabes lo que me preguntó Sofía el otro día?», continuó Alejandro, dando un paso en su dirección. «Me preguntó por qué los adultos complican tanto las cosas que son obvias». «¿Y qué es obvio según Sofía?», preguntó Isabel sin retroceder. «Que cuando 2 personas se quieren, deberían estar juntas. Así de simple». Isabel bajó la vista, un ligero rubor tiñendo sus mejillas. «Los niños ven el mundo de forma más clara que nosotros. Quizás deberíamos aprender de ellos». Alejandro le tomó la mano. «Sé que es pronto. Sé que todo ha sucedido muy rápido, pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida, Isabel». Ella levantó la mirada, sus ojos brillando con emoción contenida. «¿Seguro de qué?». «De que quiero que nuestras cenas sean todos los días, no solo 2 veces por semana. De que quiero veros a ti y a Sofía discutiendo sobre aztecas y mayas en la biblioteca todas las noches. De que quiero a Mateo contando sus chistes malos en la sala». Respiró hondo. «De que quiero una vida contigo». Las lágrimas finalmente se desbordaron de los ojos de Isabel. «Alejandro, ¿sabes lo que dirá la gente? ¿Lo que pensarán? ¿Qué me importa lo que piensen?», sonrió él. «¿Sabes qué más?», me dijo Sofía, «que sonríes diferente cuando no estás trabajando. Y me di cuenta de que yo también sonrío diferente cuando estoy contigo. Una sonrisa de verdad, no la que uso para cerrar tratos». Isabel rió suavemente, a pesar de las lágrimas. «Tú, hija, es peligrosamente observadora y aterradoramente inteligente». Alejandro le sostuvo el rostro entre las manos. «Entonces, ¿qué me dices? ¿Quieres darnos una oportunidad, historiadora Torres?». Su respuesta fue un beso simple, honesto y tan lleno de promesas como el futuro que se abría ante ellos.
Un año después, el jardín de la mansión Vega estaba transformado. Farolillos de papel colgaban de los árboles. Mesas decoradas con flores silvestres se esparcían por el césped impecable. Y una pequeña carpa blanca albergaba un altar simple pero elegante. No era el tipo de boda que la alta sociedad mexicana esperaría de Alejandro Vega. No había políticos importantes ni magnates entre los invitados. En su lugar, colegas del museo donde Isabel trabajaba, su familia al completo, incluidos tíos y primos, algunos amigos cercanos de Alejandro y, por supuesto, Sofía, radiante en su vestido de dama de honor. ¿Estás nervioso?, preguntó Miguel, amigo de la infancia de Alejandro y su padrino. Ni un poco, respondió Alejandro con sinceridad, ajustando la flor en la solapa. Por primera vez en mi vida estoy completamente seguro de lo que estoy haciendo. Cuando la música comenzó, todos se giraron para ver a Isabel caminando por el pasillo improvisado en el césped, conducida por su hermano Mateo. Su vestido era sencillo pero elegante, elegido con la ayuda de Sofía, que había insistido en participar en cada detalle de la planificación. Alejandro sintió su corazón acelerarse, no por la pompa o la circunstancia, sino por la realización simple y profunda. Esta mujer extraordinaria, que había entrado en su vida como empleada y la había transformado por completo, ahora caminaba en su dirección para unir sus vidas oficialmente. Al lado del altar, Sofía prácticamente vibraba de emoción. Para ella, este momento era la materialización de un deseo expresado hacía más de un año, cuando respondió con honestidad infantil a la pregunta de su padre. Cuando Isabel llegó al altar, Sofía no pudo contenerse. «Lo conseguimos, Isa», susurró lo suficientemente alto como para que todos los invitados lo oyeran, provocando una ola de risas emocionadas. Y mientras el oficiante iniciaba la ceremonia, Alejandro reflexionó sobre el improbable viaje que los había llevado hasta allí. Como un momento de honestidad infantil, le había abierto los ojos a algo que jamás habría considerado posible. Cómo las barreras sociales, que antes parecían insuperables, se habían revelado tan frágiles ante el simple poder del amor verdadero. El magnate le pidió a su hija que eligiera una madre entre las damas de sociedad, pero ella eligió a la empleada. El titular imaginario casi lo hizo sonreír, porque al final ya no importaba quién había sido la empleada o el patrón. Lo que importaba era quiénes eran ahora y, sobre todo, quiénes serían juntos en el futuro. Una familia unida no por convenciones sociales o expectativas externas, sino por el vínculo más poderoso de todos, el amor que creció naturalmente entre ellos contra todo pronóstico. Y cuando el oficiante finalmente los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue aplaudido con más entusiasmo por Sofía, que saltaba de alegría, sosteniendo la mano de Mateo. «¿Viste, tío?», exclamó la niña.